Estoy contento, se avanzó lento y se fue el momento, no por Bien, de falta fogón en fogón, esta semana Uruguay pega un giro muy fuerte en torno al tema de la pandemia. Podemos decir que quizás estamos comenzando a transitar la primera oleada, porque Uruguay en realidad no transitó la primera oleada con la fuerza y el peso que sucedió en Argentina, en Brasil, en Europa, en Estados Unidos. Estuvo muy amortiguado por lo que habíamos hablado en algún momento, que son las capacidades instaladas de tres gobiernos del Frente Amplio, de una historia de Estado social, de decisiones que efectivamente el gobierno en cuanto a lo sanitario supo manejar relativamente, pero se fue desplazando a poner sobre las espaldas de los ciudadanos la responsabilidad que le corresponde al Estado. Y en estos últimos 15, 20 días, varios hemos estado planteando la necesidad de una nueva gobernanza. Es necesario establecer un nuevo criterio de cooperación, ¿sí? Una nueva forma de encarar el tema de la pandemia que se ha despegado de forma abrumadora, que ha llevado a que el gobierno tome las decisiones de volver a clausurar actividades, movilidad. Eh, el grupo asesor honorario científico, el GACH, planteó en estos días la necesidad de decisiones integrales, es decir, que evidentemente hay que tomar medidas sanitarias, pero es necesario amortiguar los impactos socioeconómicos, psicosociales que se generan. El gobierno toma una decisión que para nuestro entender lamentable, y es pedir la reclusión, apelando un artículo de la Constitución, ¿sí? Donde se limitará las concentraciones, ¿sí? Lo cual es legítimo, pero parecería ser de que nuevamente se erra en la metodología, en la cosmovisión. Y a explicar por qué. Estamos ante un fenómeno que tiene ribetes múltiples. El sanitario es el que emerge como central, pero ha ido generando un desgaste brutal en la población más vulnerabilizada, es decir, hoy tenemos un 20 y pico por ciento de la población que se encuentra ante la situación de no tener casi acceso a la alimentación este, sustantiva. Las ollas populares amortiguaron un tiempo muy importante, pero hoy no tienen los recursos necesarios. Em, el tema efectivamente de lo sanitario, que es central, como decimos, debe ser abordado por, como bien se plantea desde la oposición y las organizaciones sociales, desde lo que es la policía sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública, y no desde la política de seguridad y represión. ¿Sí? Por tanto, nosotros consideramos que es clave dos o tres aspectos a tomar en cuenta. El primero es la necesidad de un abordaje integral, y por suerte el grupo científico asesor se viene a integrar tardíamente las ciencias sociales, que son sustantivas para comprender por qué las personas, los colectivos se adhieren o no se adhieren a las decisiones que el gobierno está planteando. Segundo, la necesidad del giro de una nueva gobernanza que debe estar siempre presidido por el gobierno, puesto que es el que tiene el respaldo representativo mayoritario. Pero la rectoría del Estado no queda clara, porque se pone, como decíamos, sobre las espaldas de los ciudadanos, de los habitantes, la responsabilidad última. Y es condición necesaria que como ciudadanos, como habitantes, nos responsabilicemos. Pero ¿quién tiene que hacerse cargo proporcional de las consecuencias de lo que implica quedarse en la casa? Aquellos que tenemos una vivienda que nos permite estar en un hábitat lo suficientemente de bienestar. Pero ¿qué pasa con
el 10% de la población uruguaya que está en una situación aún de una vivienda indigna, la cantidad de sectores que viven del ingreso, sea por situación cotidiano, digamos, no de un sueldo fijo, es decir, que están expuestos, sea por la informalidad o sea por el tema de microempresas, profesionales, trabajadores independientes que necesitan del ingreso cotidiano. Y es ahí donde uno piensa por qué razón este gobierno sigue en forma tan obtusa, tan cerrada, de no asumir lo que otros gobiernos del mundo han mostrado, y es que hay que compensar, hay que entrar a estructuralmente transferir recursos que permitan asumir las circunstancias. Dentro de esos instrumentos está la renta básica de emergencia. Es el momento para que la renta básica de emergencia se instale a partir de los sectores en mayor vulnerabilidad, aquellos sectores que no tienen ingresos o que los han perdido, que se den no créditos como se han dado hasta ahora, sino hay que exonerar un conjunto de impuestos y de contribuciones mayores a las que hoy están planteadas, que son de forma circunstancial y que no permiten amortiguar el proceso que estamos viviendo. Por otro, la informalidad, si se quiere, e irresponsabilidad del gobierno de no dejar claro cómo va a ser el acceso a las vacunas necesarias, ¿sí? Entonces, tiene que quedar muy claro que la oposición, el Frente Amplio, tiene la mano tendida para que el gobierno encuentre un apoyo, pero crítico, es decir, no de cualquier forma, ¿sí? No simplemente diciendo llevemos adelante el confinamiento, llevemos adelante el control social. No, es necesario abordar los mecanismos de amortiguación social, cultural, para que no derrape aún peor la situación que evidentemente, entrando ya de manera fuerte en la primera ola como otros países, puede agudizarse porque ya está la segunda ola en los países de la región. Finalmente, entonces, decir que estamos en un momento particular en el cual habría que encontrar consensos, pero que tienen que estar basados en una cooperación crítica, en una cooperación abierta y no en esta cuestión tan vertical, unidimensional que el gobierno está llevando adelante y que termina vulnerabilizando mucho más a la población y no siendo efectivo en que las medidas se terminen cumpliendo y podemos peligrosamente volver a una situación de represión o de confrontación que no va a terminar ayudando a enfrentar la situación actual. Acá nadie se azota, loco, además, igual a